Bueno, y continuamos en Ritual el Habitual. Le damos ahora la bienvenida al programa a Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. También saludamos a Santi, que se incorpora ahora a la mesa de Ritual. Ahí Y los con aplausos. aplausos, Ah, todo. bueno. Qué Qué nivel. nivel, qué topetitud. Me gusta. Quiero que me reciban siempre así. Sí, sí. A mí cuando yo empiezo a hablar no me ponen aplausos. Así que... Porque no te Ahí va a... está, ahí está, ahí están los aplausos. Aplausos para todos y todas. ¿Vamos a descansar a Elfi o al final? No sé, como vos quieras. Cultura viral Sí. se apropió, ¿no? De la sección de Vero, la mezcló con Radio Viral y ahora es... Bueno. Hizo de un menjunje Es un ahí popurrí. y Está quedó bien. eso. Está bien, ¿no? Incluye, sí. Me gusta tu barrijo para nuestros oyentes, Ah. nuestras oyentas, el barrijo de Vero es de los Simpsons. Sí, dice... Todo este maldito sistema Está mal, está mal, así está. sí. Muy bien. Concuerdo. Viene como muy bien con el momento, ¿no? Que estamos viviendo de pandemia, de que estamos todos un poco podrides de esta situación. Totalmente. Bueno, justamente hoy voy a traer un tema muy polémico. Uf. Ya estoy dudando ahora de hablar. Ya estuvimos hablando fuera del aire y acá hay debate, me parece. Así que... lo que le quería comentar a ustedes y a los oyentes, el día de ayer, justo estaba viendo la tele, rara vez, y estaba viendo una noticia de Crónica a la mañana en el programa de Tiempo Real, y habían mostrado un caso de un hombre que estaba firmando a su expareja, que le estaba violentando, su exmujer. Y empezaron a hablar sobre la violencia de género en el hombre. Entonces les quería preguntar a ustedes qué dicen, si la violencia de género es únicamente para las mujeres o también incluye a los hombres. O sea, dígame su opinión. No, mira, justo venimos a hablar con Tejero Coni, que es alguien que sabe muchísimo del tema. Yo me siento medio aliadín, ¿no? Como dando una opinión sobre esto, pero bueno. Sí, dilo. estoy esperando. El primero en hablar encima. Ahora cualquier cosa le decimos a Elfi que venga también para que ella pueda dar su opinión. No, lo que charlábamos un poco antes, mientras preparábamos el programa y hablábamos de esto, y yo les decía acá al resto de los compis, que la violencia, o sea, existe, digamos, está mal, no vamos a defender la violencia. Puede ser de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, pero que es distinto a lo que entendemos por violencia de género, que no es solo violencia física y que se da por una situación estructural, digamos, donde hay una diferencia estructural entre el rol social que ocupa el hombre y el rol social que ocupa la mujer. Yo creo que, acuerdo con esto que plantea Gaby y además traen esos casos aislados, porque la realidad es que son casos aislados y en las noticias, no en las noticias porque los medios hegemónicos no lo sacan, pero la realidad es que, bueno, hoy en el país asesinan a una mujer cada 22 horas, si no es la última. Sí, más o menos. Cada un día muere una mujer a manos de un agresor y bueno, no solo eso, sino que hay un millón de agresiones más que quedan, que no salen a la luz y que traen esos casos aislados de violencia que ejerce una mujer X hacia su pareja, hombre, para, por así decirlo, como achicar, ¿no? O tapar el hecho concreto que es la violencia de género que sufren todas las mujeres. Okay. Para decir feminazis, ¿vieron? Claro, un acto muy... La escucho muy bajito igual aquí, tipo. Sí. Un acto muy mala leche, me parece, que bueno, ya estamos acostumbrados igual a que los medios hegemónicos tengan actos malas leche. No, sí, desde ya. con- Así que está canceladísimo. No es esta la sección donde cancelamos. Últimamente estamos hablando mucho de eso. Bueno, no, porque quería traerlo a la mesa, porque justamente esa noticia me entró al debate de, bueno, ¿qué pelis o qué series muestran violencia de género o, bueno, violencia hacia el hombre? Y conozco poco y nada de pelis. Justamente iba a hablar sobre Perdida, de David Fincher, o Gone Girl, que habla de una mujer que escapa de su hogar y deja pruebas para inculpar a su esposo de haberla asesinado. Esta es la película que habla más de la violencia que ejerce esa mujer hacia su esposo, o hacia varios hombres en realidad en la peli,
tanto violencia física como violencia psicológica, pero después vemos que hay un montón de series y pelis y invito a que ustedes también recomienden alguna que hable sobre violencia de género hacia la mujer, y hay un montón. Yo puse algunas, Extremadamente cruel y perverso o Ted Bundy, que trabaja Zac Efron, que habla de este asesino, y que también tenemos a Refugiado, de Diego Lerman, película argentina, de una mujer que escapa con su hijo para escapar de su esposo violento, La mirada invisible, también un clásico, que habla de la Argentina de 1982, de la dictadura y la represión, y bueno, últimamente la serie You, filmada en Estados Unidos, que habla de un chico obsesivo de las redes sociales para investigar y enamorar a su víctima. Chan. Está, no sé si viste, Vero, yo no la vi, pero vi que estuvo en tendencia un tiempo en Netflix, Sky Rojo, ¿no? Si no me equivoco. Ay, no Sí, la sí, conozco. yo la empecé a ver, no la terminé de ver claramente, pero lo que vi me gustó. Sí, sí. ¿De qué trata? Sky Rojo es una serie, que la protagoniza Lali Espósito junto a 2 actrices más. Es una serie filmada en España, digamos, con producción española. Las otras actrices, sinceramente, desconozco el nombre porque son actrices españolas que yo no conocía, pero se trata de 3 prostitutas, digamos, que obviamente también se encuentran en una situación de mucha violencia, trabajando. No se puede considerar trabajo lo que hacen, pero bueno, en un prostíbulo. Y se da una situación de violencia en la cual terminan asesinando, digamos, matando a la persona, al chabón que manejaba ese prostíbulo, y ellas se escapan. Y ahí, se desencadena toda como la serie, digamos, que tienen que escaparse, salir de esa situación, ¿no? De prostitución, todo. Es una serie que trata un tema muy fuerte, ¿no? Como el de la prostitución, que ha cosechado críticas y comentarios a favor. No, desde ya pone, digamos, en discusión lo de la prostitución. Creo que eso siempre es positivo, digamos, que se discuta ese tema, ¿no? Con todas las discusiones que hay dando vuelta. Y con las distintas opiniones también que hay, ¿no? En la opinión, me parece. Pero lo trata de una manera que tampoco lo hace denso, ¿no? Como Claro. la serie creo que da lugar también para la ironía, incluso para el humor, podríamos decir. Sí, se trata del drama de estas 3 personas, ¿no? Pero da lugar también para que no sea una serie netamente trágica. Ok. ¿Y Santi, alguna? No, yo la serie que estoy viendo ahora, que es la que se me viene a la cabeza, es El Inocente, que no es necesariamente la trama principal, pero en el medio de la serie se ve involucrada la historia de una red de trata en concreto. Nada, como decía antes, no es la trama principal de la serie, pero la mayoría de los personajes, de alguna u otra manera, se ven involucrados, ¿no? Con esta red de trata y con las situaciones que se viven en un prostíbulo en concreto de España. Bueno, a mí lo que más me gusta del cine o de las series, del mundo audiovisual en sí, es que traen a la mesa justamente, últimamente, temas que son un poco polémicos, que a veces no se trata o no se habla tanto en las mesas o en otros medios de comunicación. Y lo que a mí me había, llamó la atención justamente de esto era que qué bueno que se está hablando y se está mostrando más de la realidad de la mujer, pero también, en mi opinión, es una opinión nada más, deberían también mostrar ese lado de la violencia que se ejerce al hombre en ciertos casos. O sea, puede ser sí que son casos aislados, pero existe. Que no lo veamos, existe. Estuve investigando como un poco para venir preparada a este programa cuál era la ley exactamente que estaban hablando en Crónica, justamente en esta noticia que comenté, la ley 26.48.5, que habla de la violencia de género, y la ley habla de la violencia que se ejerce a la mujer, pero también buscando las definiciones, es como que todos se contradicen, y es un poco raro, porque dice, la violencia se basa en el odio a otra persona por su condición de género. Entonces es como más general,
en Wikipedia, dice: violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, simbólica e institucional ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género. Entonces, como que hay lugares en los que dice violencia de género es hacia la mujer solamente, y en otros lugares dicen no, es general, es género, es hombre, mujer o cualquier otro tipo de género. Entonces, quería traer como ese tema a la mesa para discutir que si es solamente una cuestión de, ¿cómo se dice?, de lo que diga el diccionario, de definiciones, bueno, es discutible, pero que los hay, tipo, todo tipo de casos. Entra a la sala Delphi. No se puede guardar. Quiero escuchar su opinión, por favor. Perdón. Estaba escuchando y me perdí el final porque estaba escuchándolos desde la app y sale con un poquito de delay, así capaz que me faltó algo, pero volví porque me interesaba mucho el tema. No, y quiero sumar a este debate que traes, que me parece que hay un montón de teorías el último tiempo que justamente han traído la cuestión de la identidad de género, ¿no? Que creo que por un lado ha permitido avanzar en comprender cómo el género, digamos, que se nos asigna, o sea, el género es una construcción social en la cual, se asignan roles, se asignan cuestiones que hacen perpetuar una opresión, ¿no? Entonces, apareció este concepto de identidad de género y apareció con eso el hecho de decir que cada una puede tener una identidad de género que tiene que ver con su subjetividad, con cómo es su actuación de género, o sea, cómo se percibe, más masculino, más femenino, sin englobarse dentro de lo masculino y lo femenino. Bien, eso creo que ha sido una cosa interesante en términos de derechos de las personas de poder expresar su subjetividad sin por eso tener que ser violentadas, juzgadas, discriminadas o excluidas de la sociedad. Pero por otro lado, me parece que trae confusiones en términos sobre todo también legales, porque se empieza a entender la categoría de mujer como una identidad de género. Y en eso yo creo que hay que tener en cuenta que el género, en esto que decía Gaby al principio, es una relación de opresión de los hombres hacia las mujeres en un primer momento, porque no existían las identidades de género cuando empieza el sistema patriarcal, y hoy por hoy de los cuerpos feminizados. En primer lugar hay una opresión que se basa en dominar, digamos, nuestra capacidad de reproducción. Y después, como a partir de que el sistema patriarcal empieza a suceder, empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Y empiezan a aparecer lo que hoy llamamos también cuerpos feminizados, que sufrirían opresiones similares a las mujeres. Yo creo eso y me parece que es importante tener en cuenta eso como violencia de género, ¿sí? Por esto que decíamos, y ya que estaban hablando de series, quería sumar porque los escuchaba, decía y pensaba en Mujeres Asesinas. Y decía, wow, nunca se hizo una serie de hombres asesinos. Se hace una serie de mujeres asesinas. ¿Por qué? Porque esa es la violencia de género también. No, incluso perdón, cuando se hizo Mujeres Asesinas, se mostraba a las mujeres en esta cuestión vengativa, ¿no? Como, bueno, eran mujeres que enloquecieron porque le pasaban cosas horribles, porque les pasaban cosas horribles, y eran locas vengativas en algún punto. Y hay capítulos que son terribles. O sea, que obviamente han sido terribles los grados de violencia con las que esas mujeres asesinaron. Pero a su vez, si uno se empieza a ver con todo lo que hemos avanzado estos días, las cosas que pasaban esas mujeres, eran terribles violencias de género, justamente, que las llevaron a explotar por ese lugar. Entonces, esto no quiere decir igual que los varones no sufran la violencia del sistema patriarcal. Y yo creo que eso también es otra cuestión que se ha empezado a discutir en estos días y que hay que tener en cuenta,
que es que, bueno, la masculinidad hegemónica que les hacen, los hace atravesar un montón de cuestiones violentas. Pero no son los sujetos oprimidos por este sistema. Sí, sí. Como está bueno como plantear el debate, pero también poder distinguir, como en todas esas categorías que se desarrollan, por dónde andamos en esta discusión. Perdón, me remetí, pero a mi juego me llamaron. Está buenísimo. De hecho, te solicitamos acá para tu... estaba esperando tu opinión. Yo solo quería decir que Mujeres Asesinas era una serie que estaba muy buena. Que en ese momento... No, pero perdón. Estaba buena la serie, estaba buena. Era una serie bien hecha, digamos. Después, coincido completamente en lo que dice Elfi. Yo creo que incluso en ese momento las situaciones que vivían las mujeres ya se podían considerar, que vivían las mujeres en la serie, ¿no? Ya incluso se podían considerar violencia, incluso violencia de género, porque eran situaciones muy explícitas de violencia. Y además, con esto que vos decías, se hace una serie de mujeres asesinas y no de hombres asesinos. Justamente se hace una serie de mujeres asesinas porque es como la excepción de la norma, digamos, ¿no? Cuando lo que predomina en el sistema es la violencia del hombre hacia la mujer, la excepción, que es lo raro del sistema, justamente es lo llamativo. Y por eso es que eso también creo yo que lleva a que hagan una serie de ese tema, ¿no? Justamente refuerza la noción de que la violencia cotidiana no es la violencia de mujeres asesinas, sino que es a la inversa. Claro. Es la violencia del hombre hacia la mujer. Después agrego algo y me callo para que puedan opinar. Es que con respecto a esto que vos decías, de si lo que importa son las definiciones del diccionario o otra cosa, la realidad... No usé la mejor palabra. No, yo lo que pienso es que el lenguaje siempre da cuenta de la realidad y no instituye a la realidad. Entonces el lenguaje, las palabras que utilizamos, incluso más aún las que aparecen en el diccionario, porque para que una palabra aparezca en el diccionario... Tiene que ser usada. Claro, o se constituya como una definición, ¿no?, enciclopédica, tiene que pasar por todo un proceso de que esa palabra se utilice, se acepte socialmente, tenga una definición concreta, que es un proceso muy largo, digamos, y que es un proceso completamente social. Entonces, el lenguaje siempre da cuenta de una realidad, pero a posteriori de que eso suceda. Claro. Incluso de realidades que pasan durante miles de años, pero que no entran o no se nombran o no se consideran como tal para que sean instituidas en el lenguaje. Por eso no es una cuestión de definición de diccionario o no, sino es que hay una realidad que es violenta, que es opresora, donde hay una diferencia estructural de un sujeto que oprime a otro, un sujeto social, y el lenguaje recién ahora, con avanzada, digamos, el feminismo, con las leyes que se instituyen, está empezando a nombrar esa diferencia estructural y esa violencia. Entonces también pasa esto, ¿no? Hay una contradicción entre lo que dice el diccionario y lo que dice una ley. Uh-huh. Pero porque también la ley en ciertos aspectos es más avanzado que quizás lo que pueda decir, no sé, Wikipedia, ¿no? Sí. Pero nos fuimos medio por las ramas. Sí, nos fuimos un poco, pero esa era la idea. No sé, Santi, si quería decir algo. No, yo estuve muy atento escuchando, la verdad que... me parece que está bueno traer desde... lo que puede generar una serie, concreta, o cualquier serie, que te traigan estos debates, que hoy se discute mucho, bien como decías vos, que hay esto del cine que instala, no sé si instala, pero polemiza con un montón de cosas, y me parece que está buenísimo que, en cultura virtual, no viral, podamos, desde una serie o desde una noticia en concreto sacar estas discusiones. Simplemente eso. No, y además que es un tema que atraviesa mucho hoy en día a la juventud. Totalmente. Así que ese fue el tema que quería tocar. La próxima semana vamos a hablar algo más light, tranqui. La próxima semana hablamos del Holocausto. Un pesado. Tranqui. Sí. Y quédense acá atentos con nosotros y con nosotras en Ritual Habitual. Ahora vamos a escuchar un tema y ya seguimos con No es solo rock and roll.